Hola a todos, bienvenidos al podcast de Bouncel. Hoy estamos con Macarena Castro. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, todo súper bien. Genial, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast de Bouncel. Antes de empezar con el podcast, quería Nada, recordarles gracias. que podéis suscribiros al podcast si os gustan los temas relacionados al mundo legal. Y también comentarles que hace poco lanzamos una nueva funcionalidad, se llama Bouncel Flow, es un producto centrado en la automatización de documentos y contratos mediante formularios interactivos. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Se sube una plantilla en Word o Docs, se crea un flow o formulario interactivo, pero a nosotros nos gusta más la palabra flow. Lo compartes con quien desees que complete ese documento o contrato y obtienes el documento o el contrato en tu repositorio o por correo electrónico. O sea, es muy fácil de utilizar y sirve sobre todo para automatizar una gran cantidad de documentos y contratos. Así que ya sabéis, podréis ahorrar tiempo, evitar errores y mejorar vuestra imagen de marca. Así que os dejaré el link por aquí también para que podáis suscribiros. Y nada, ahora sí empezamos con el podcast. Muy bien, Macarena. Gracias por Súper estar bien aquí. y haciéndole la vida más fácil a los abogados y abogadas. Sí, sí, ese es Muy el bien. objetivo. Em, Hoy vamos a hablar con Macarena sobre legal design y cómo se aplica en el diseño de experiencias. Macarena es investigadora de diseño de profesión, es jurista de formación, es especialista en legal design y actualmente es freelance y ayuda a clientes a entender a sus usuarios para brindar experiencias basadas en sus necesidades, poniendo el foco en la experiencia legal. Así que, muy bien, Macarena, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Bueno, luego entraremos un poco más en detalle sobre cómo ayudas a mejorar esa experiencia de los clientes, pero cuéntanos un poco primero sobre tu experiencia profesional, cómo empezó tu trayectoria y por qué te interesó el mundo del legal design. Claro, sí, 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 os cuento. Bueno, yo estudié Derecho hace ya unos añitos en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando me gradué hice el máster de acceso a la abogacía, que bueno, para los que no lo sepan, en España es obligatorio desde hace unos años para el ejercicio. Y bueno, sabes que sales de la carrera y no sabes bien si vas a acabar en despacho o qué vas a hacer. Siempre como que en la carrera te lo enfocan a ejercicio, ejercicio y como que no te abren muchas otras posibilidades. Entonces, bueno, pues hice el máster, que la verdad creo que es bastante útil si acabas ejerciendo porque en la carrera lo que es tema práctico vemos muy poquito y ahí sí que era mucho, pues bueno, los profesores eran abogados en ejercicio y nos hacían pues simulación de juicios, íbamos a los juzgados, etcétera, y empezamos a hacer prácticas que realmente pues sí que servían más. Y después de hacer el máster, pues entré en un despacho como para probar a ver qué tal era el ejercer de abogada. Es verdad que no duré mucho porque el despacho enseguida sabía que no era lo mío. Es algo que creo que tiene que ser muy vocacional, puede ser muy bonito, pero bueno, que sí, tienes que valer para, para estar ahí y ser una buena abogada, sobre todo ser una buena abogada. Entonces, bueno, me costó bastante salirme del tema despacho. Esto es algo que siempre que hablo con estudiantes de derecho, les digo, hay más allá del ejercicio de la abogacía, se puede hacer otras cosas habiendo estudiado derecho, no tienes por qué ir a sala, no tienes por qué ni siquiera estar ejerciendo de abogada en una empresa, pero a mí me costó mucho porque me lo estaban pintando quienes tenía alrededor como si fuera una locura de, wow, has tirado todos estos años a la basura, ¿cómo te vas a salir y si no, qué vas a hacer? Bueno, el caso es que vi que se abría ahí una oportunidad y, y tampoco es que diera un salto muy loco porque me metí en el área legal de una consultora, o sea que seguía en el mundo legal. Pero bueno, ahí la verdad que bastante bien, pero aún así veía que no, que yo no sé, que era algo que no me apasionaba, no sé, tenía como muchas ganas de encontrar algo que de verdad como que me gustara mucho y sacara mis habilidades, no sé, lo mejor de mí. Entonces,
tuve muchísima suerte porque me topé con una beca que me dieron para un máster de acceso, no, perdón, máster de acceso, fue el que hice, un máster de innovación centrada en las personas en Colombia. Me fui para allá y ahí sí que se me abrió un mundo totalmente distinto, nada que ver con lo que había estudiado, con cómo lo había estudiado, porque era todo súper práctico. Ahí, bueno, pues fueron 4 meses de máster full time, conocí a gente súper guay y, y bueno, pues se me abrió ese mundo de diseño centrado en las personas, ¿vale? Y de metodologías de diseño estratégico. Y ahí fue cuando sí que cambié mi rumbo a algo bastante distinto. ¿Y cómo comencé a interesarme sobre el legal design? Pues al final era un poco la mezcla de ese background de derecho que a mí, aunque el ejercicio sí que no me había convencido mucho, la carrera me gustó muchísimo, la disfruté mucho, el estudio de la abogacía me gusta, eso me sigue interesando y al final encontré una manera de, bueno, pues de aprovechar todos esos conocimientos y toda ese mindset de legal que me habían dado mis años de estudio y mi corta trayectoria en el mundo de la abogacía para bueno, mejorar un poco el ámbito jurídico. Y bueno, al final en eso consiste el legal design, ¿no? Aplicar esas metodologías de diseño centrado en las personas en el ámbito jurídico. Y yo conseguí como esa mezcla. Desde entonces, pues ando ahí, pues cada vez estudiando más, viendo referentes, intentando aplicarlo en mis proyectos y cada vez más apasionada del legal design. Sí, claro. Claro, entiendo. Nadie mejor que tú para entender cuáles son los problemas que más aquejan a los abogados en relación a su gestión y a sus procesos. Em, ¿Cómo crees que un departamento legal dentro de una empresa puede aplicar una metodología o, bueno, las metodologías que tú practicas, ¿no? Como, no sé, el design thinking, por ejemplo, en sus procesos Ujú. legales? Vale, bueno, pues Design Thinking es una metodología de resolución de problemas, ¿vale? Puede ser que sea la más conocida, pero no es la única. Tenemos muchas metodologías, Creative Problem Solving, o la resolución creativa de problemas, Lean Startup, metodologías más enfocadas al trabajo como puede ser Agile, Scrum, Kanban. Todas estas metodologías, bueno, lo que deberíamos hacer es adaptarlas a nuestras necesidades, ¿vale? Conocerlas, conocer las herramientas y adaptarlas a nuestras necesidades. Por ejemplo, las metodologías ágiles nos permiten mejorar nuestros procesos y el servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Entonces, en un despacho de abogados, pues se puede aplicar perfectamente. Son metodologías que nacieron más en el ámbito del desarrollo de software, pero ahora se están aplicando a todos los sectores y el sector de la abogacía no se está quedando atrás y están ya implementándolas en toda la transformación que está viviendo el sector. Lo interesante es que al final los abogados conozcan estos métodos y aprendan herramientas diferentes de estas diferentes metodologías para poder aplicarlas. No que sigan el design thinking etapa por etapa, desde descubrir, entender, prototipar. No hace falta eso. Lo que hace falta es entender muy bien como ese mindset de estas metodologías ágiles o de las metodologías de diseño centrado en las personas, sobre todo que se adquiera una visión customer centric o visión centrada en el usuario, que al final es lo que te hace como un poco el clic para que los abogados y las abogadas empiecen a pensar realmente en sus clientes o sus clientas y, y ofrezcan sus servicios según sus necesidades, ¿vale? Entonces, para eso la clave es que se entienda muy bien como ese mindset y luego que vayan como mercando diferentes herramientas para aplicarlas según las necesidades que tengan o según lo que quieran desarrollar o según, bueno, pues el servicio que estén dando. Lo más importante me parece aquí, y no es porque sea investigadora de diseño, pero me parece como la parte clave es realmente practicar esa escucha activa, ¿vale? Que aprendamos a escuchar y creo que es algo que a las abogadas nos cuesta un poco, o les cuesta, porque yo no me considero, la verdad, les cuesta un poco porque, bueno, no,
es un trabajo un poco individualista. Es verdad que tenemos que leer mucho, muchas sentencias, muchos autores, mucha doctrina, hablar también con otros abogados, pero también a la abogacía le rodea un poco un ego que con esta escucha activa se tiene que romper. Entonces te tienes que bajar un poco y realmente que sean tus clientes o potenciales clientes o tus usuarios los que te cuenten qué necesitan, cómo lo necesitan, por qué lo necesitan para poder ofrecer servicios que realmente estén centrados en las personas. Entonces, yo diría que la clave es esa escucha activa y que siempre se valide y se teste, no hacer suposiciones. Tú vas a diseñar un contrato, por ejemplo, el legal design está muy relacionado, aunque no es solo eso, está muy relacionado con el diseño de contratos amigables, user-friendly, meterle diseño, etcétera. Pero bueno, siempre decimos que no es legal design, no es solo poner iconitos y colorines y que sean más bonitos, sino bueno, pues que realmente se entiendan y tengan una utilidad. Pero, por ejemplo, si queremos diseñar un contrato amigable con un lenguaje claro, un diseño intuitivo, más estético, bueno, pues que sea más usable en general, no puedo validarlo con mi compañera abogada. Pues a nosotras nos va a parecer estupendísimo lo que hemos redactado y lo que hemos diseñado. Ella lo va a entender perfectamente, yo lo voy a entender que soy la que lo he redactado y la que lo he diseñado. Con quien hay que validarlo realmente es con quien lo va a leer y quien lo va a utilizar. Entonces, es preferible. Yo he visto a legal designers que con toda su buena intención y su trabajazo y muchísimo esfuerzo, a veces, bueno, pues se equivocan un poco al lanzar contratos súper currados de cómics o infografías explicando una ley, porque puede que a nivel estético, en diseño, esté súper bien, pero a lo mejor no se entiende. Estás usando, por ejemplo, unas siglas, un acrónimo que la persona no va a entender o la persona no entiende el contexto de esa ley y hay que bajarse un poco y explicarlo desde el principio. ¿Y eso cómo lo podemos evitar esos errores? Validando. Validando con personas que vayan a usar ese artefacto que estás diseñando. ¿Cómo se aplica el legal design para mejorar la experiencia? Vale, bueno, pues sí, eso es más del ámbito donde yo lo aplico, ¿vale? Porque, como habíamos comentado, el legal design consiste en aplicar metodologías de diseño centradas en las personas en el ámbito jurídico. Lo que más vemos en el ejercicio en legal design son abogados y abogadas adquiriendo esas habilidades de diseño y aplicándolas en sus servicios jurídicos, ¿vale? O bueno, también lo vemos en el ámbito público en algunas ocasiones, pero más como en ese sector de abogacía pura, por así decirlo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Lo legal no solo lo encontramos en los despachos. Las experiencias básicas que vivimos en nuestro día a día están rodeadas de connotaciones legales. Yo siempre lo digo, el sistema jurídico nos rodea y nos atraviesa cada día, muchas veces sin que lo sepamos. Entonces, todos los servicios, todos los productos que contratamos, que consumimos día a día, tanto físicos como digitales, al final, bueno, pues van a tener unas consecuencias legales que podemos conocer o no, pero que ahí están y que nos van a atravesar día a día. Entonces, todo servicio que yo voy a contratar, todo producto que voy a usar, tiene unas condiciones de uso que estamos firmando y aceptando. Y todas las experiencias que se diseñan, desde el diseño estratégico, el diseño de servicios, el diseño UX, tienen connotaciones legales, ¿vale? Y que nos obligan jurídicamente a ciertas cosas. Entonces, en nuestro día a día nos encontramos con políticas de tratamiento de datos, avisos de cookies, webs, bueno, pues avisos de privacidad de los sitios web o de las aplicaciones que navegamos. Todo eso son puntos de contacto legal o artefactos legales que rodean las experiencias que vivimos. Y todo eso también es diseñable y se puede diseñar. Y lo que pasa ahora, lo que suele pasar es que diseño va por un lado y legal va por otro. Entonces, diseño sí que hay muchas empresas que están invirtiendo mucho en el diseño centrado en las personas y cuidan mucho esa experiencia, conocen mucho a sus usuarias, etcétera. Pero cuando llegan estas partes legales, pues a todos nos habrá pasado estar navegando por una letra pequeña o estar. A mí me pasó el otro día, por ejemplo, en la aplicación de mi banco,
tenía que firmar una política de privacidad y estaba en inglés. Y decía, pero a ver, ya no es que esté en una letra total, en una tipografía totalmente distinta, que me hablen en un tono totalmente distinto, que sea ilegible un chorro de información horrible, que no tenga ningún diseño ni ningún lenguaje claro, no, directamente está en un idioma que yo no estoy viendo en la app y que puedo yo desconocer el inglés. Entonces es como, no tiene ningún sentido. Hay diseño ilegal, no están hablando, no se están coordinando y no se están involucrando. Entonces al final, aplicar legal design al diseño de experiencias yo creo que consiste sobre todo en involucrar al tema legal, a las áreas legales, a las personas que al final, detrás de todos los temas legales, hay personas que lo redactan, que lo tienen que diseñar de una manera o de otra, involucrarlas en todo el proceso de diseño desde el principio y que ellas también sepan lo que son las necesidades de los usuarios, sepan por qué estamos diseñando de cierta manera, conozcan el tono con que les hablamos, puedan facilitarles la vida a los usuarios, que es lo que quiere diseño conseguir también. Entonces, se trata mucho de, yo concilio mucho al final y facilito mucho esas conversaciones entre diseñadoras y abogadas, que cuando se dan, se descubren entre ellos y la verdad es que es maravilloso. Claro, trabajo en equipo, en Exacto. cualquier departamento, en cualquier empresa, en cualquier sector, siempre, Ujú. siempre ayudará. Sí, y sobre todo que sean equipos multidisciplinares, ¿vale? Y esto es algo bueno, se comenta mucho alrededor de la profesión porque ahora parece que un legal designer tiene que tener todas las habilidades de diseño que pueda haber, de comunicación clara, de diseño visual. Bueno, no es necesario. Obviamente, cuantas más habilidades tenga, mejor, pero lo necesario es aprender a trabajar con esas personas que tienen esos conocimientos técnicos y esas habilidades blandas. O sea, aprender a trabajar en equipos multidisciplinares. Muchas Ujú. personas se preguntarán o dirán, bueno, vale, podemos aplicar todos estos cambios, podemos mejorar el diseño de la experiencia, pero ¿realmente va a reducir los costes o va a mejorar la eficiencia de mi despacho, de mi departamento legal? ¿Qué les dirías a estas personas o a estos, no sé, CEOs o directivos que tienen ese pensamiento? Ujú. Vale, bueno, primero que no piensen solo en los departamentos legales. Yo entiendo que al final, bueno, y este será un podcast que escuchen sobre todo abogados, pero legal design no es solo para abogados, no está solo pensado para los departamentos legales. Es algo que debemos integrar en, bueno, pues en el diseño de experiencias holísticas que pueden pasar por servicios jurídicos o pueden pasar por otros, todas las empresas grandes tienen departamentos legales. Entonces, es cuestión sobre todo de integrar a esos departamentos legales en los procesos de innovación, en los procesos de diseño, lo que estábamos hablando. Romper un poco con ese individualismo que caracteriza la profesión de la abogacía. Al final, todo esto va a ayudar a aumentar la eficiencia de un equipo, adquiriendo las metodologías ágiles que estábamos comentando ahora, va a hacer que seamos más productivas, que seamos más eficientes, que trabajemos mucho mejor y eso, quieras que no, pues nos ayuda, está muy, muy relacionado en el tema de la reducción de costes. Pero además, el retorno de inversión en diseño está, bueno, pues súper estudiado. Podemos medirlo. Es verdad que no hay una fórmula exacta matemática que nos ayude a medir el retorno de inversión en diseño porque ahí tendríamos que entender muy bien pues qué problema queremos resolver, qué estamos considerando como una inversión, qué beneficios queremos obtener, ¿vale? Y no siempre los beneficios van a ser económicos en este sentido, pero los beneficios económicos también se pueden medir. Hay muchos estudios sobre esto. En concreto hay uno de McKinsey del 2018 en el que estuvo estudiando, bueno, pues diferentes empresas y cómo trabajaban y concluyeron que las empresas que tienen el diseño centrado en las personas como propósito tienen resultados hasta 2 veces mejores que las empresas que no tienen esa visión customer centric. Entonces se ve directamente impactado en esa reducción de costes o en ese aumento de beneficios. Ahí hay diferentes métricas que se pueden utilizar según lo que quieras medir, pero al final también está demostrado que ese diseño centrado en las personas reduce los costes a largo plazo, aumenta
las ventas, en el caso de ventas, fideliza a clientes. Las personas compran experiencias, no compran los productos o servicios en sí. Entonces, cuando tú estás brindándoles las experiencias a su medida, según las necesidades que las personas tengan, esas personas van a fidelizarse, van a volver a ti y, y bueno, pues vas a prosperar en tu negocio. Eh, Esto se puede ver también en el sector público, ¿vale? Porque el legal design no solo se aplica en el sector privado. Entonces, en el sector público, por ejemplo, hay casos de uso. Hay uno en Portugal, por ejemplo, el Ministerio de Justicia rediseñó una notificación de un pago de deuda a empresas con la metodología Legal Design, con la consultora que se llama Claro, de ahí de Portugal. Entonces ellos rediseñaron con distintas metodologías de lenguaje claro, de diseño legal, etcétera, testaron con usuarios, lanzaron la nueva notificación con un diseño muchísimo más cuidado eh, y centrado en las personas. Y tras 2 años de estar enviando esa notificación, consiguieron aumentar un 67% el pago el pago voluntario de esas deudas. Hay otros ejemplos, en el Ayuntamiento de Madrid también hicieron este rediseño de multas, etcétera. Entonces, hay ejemplos que ya se puede medir ese retorno de inversión que te está dando el diseño, ¿vale? Y en el sector privado igual, pues lo podemos medir según lo que estemos desarrollando. Poner, como tú dices, las cosas más bonitas, sino mejorar el funcionamiento, que sea mucho más entendible para el usuario, que la experiencia sea mucho más cómoda y realmente tener un impacto en lo que esa persona recibe, ¿no? Exacto, sí, todo eso te va a ayudar a, bueno, pues a que tu negocio vaya mejor y también, obviamente, sin olvidar la calidad jurídica en el caso de los servicios jurídicos, que al final el cliente no se va a ir a un abogado solo porque sea customer centric, tiene que conservar esa excelencia en los casos y esa excelencia jurídica y para eso también es muy clave esos equipos multidisciplinares, que las abogadas no se olviden de, por estar diseñando y por estar como más centradas en otra cosa, de conservar esa calidad. Muy bien, con esa última reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias, Macarena, por haber estado en el podcast. Nos has ayudado a entender un poco más cómo funciona esto del diseño de experiencias gracias a Legal Design. Y nada, nos vemos en otra oportunidad y muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Un abrazo.